y enseñanzas y prédicas del pastor Aquiles Carrera, que ya no está con nosotros, pero su enseñanza que nos dejó por el Espíritu Santo está vigente, porque es el tiempo del cumplimiento, es el tiempo del llamado prometido por Dios para nosotros los gentiles. Así que estamos siendo protagonistas de este llamado, y a no quedarse, porque dice la Escritura que son muchos los llamados y pocos los escogidos. En este tiempo Dios tiene determinado su plan, su propósito, y elegirá sus hijos que han de llevar esta palabra del último tiempo a todo el mundo para terminar el cristianismo. El Señor viene pronto, y este programa durante muchos años, a través del pastor y ahora a través de nosotros que compartimos la palabra, llama a todos los hijos y las hijas de Dios para que se integren en uno, para que se hermanen antes que venga el Señor Jesucristo. Tenemos que estar juntos aquí en la tierra para esperar al Señor Jesucristo, no en los cielos, como la gente cree que el Señor Jesucristo cuando venga va a levantar el más fiel de cada iglesia, de todas las denominaciones al más fiel. Y eso no está escrito. El Señor Jesucristo dejó una unidad, una hermandad, enseñando a sus 12 discípulos primeramente, y orando por los que habrían de creer por la palabra de los discípulos, orando por la unidad, por la hermandad. Así que no hay que confundirse, ni creer a cualquier espíritu. Tenemos que examinar los espíritus si son de Dios o no. Y eso no se hace con la vista, sino por la palabra de Dios, por lo que está escrito. El que es hijo de Dios, que respeta y teme a Dios, se lleva por su palabra, pero el que no le importa estar dividido, separado, enemistado de su hermano, siendo que el mandamiento de Dios es de amarnos los unos a los otros, como Él nos amó a través del Señor Jesucristo, su Hijo, y nos dejó el mandamiento para cumplirlo. O sea que no estamos para que cada uno haga a su parecer, a su voluntad, como hasta ahora se ha hecho. Para eso vamos a leer la palabra de Dios y confirmar lo que estoy hablando, de lo que hizo el Señor Jesucristo antes de ir al cielo. Oró a su Padre por sus discípulos y por nosotros, los que habríamos de creer en Él, por la palabra de ellos. Para eso vamos a estar yendo a San Juan, el capítulo 17. Pero antes los invito para nuestras reuniones en Camino Maldonado 4940, entre Veracierto y Ródano, los días jueves a las 18 horas, los días domingos a las 16 horas. Están todos invitados, los esperamos por el Espíritu Santo para tratarnos, para conocernos, para hermanarnos, para ser hijos e hijas de Dios iguales como el Señor Jesucristo
nos dejó, o dejó los ejemplos y dejó a sus discípulos en el principio. Tenemos que ser iguales, porque no tenemos ninguna causa de parte de Dios para estar separados por organizaciones o denominaciones que los hombres han hecho. Los hijos de Dios no pertenecen a los hombres, pertenecen a Dios y obedecen su palabra. Bueno, aquí en el capítulo 17 de San Juan, desde el versículo 20 en adelante vamos a estar leyendo, y dice así la palabra de Dios. Mas no ruego solamente por estos. En la oración decía el Señor Jesucristo. Ustedes pueden leer todo el capítulo 17 de San Juan. Yo estoy leyendo estas palabras del Señor Jesucristo que son para nosotros, que hemos creído en Él. Dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Es clara la palabra de Dios, la enseñanza del Señor Jesucristo a sus discípulos, y en esta oración muy especial para los que habrían de creer después de ellos. El Señor Jesucristo, en otras palabras, dice que en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. El Señor Jesucristo dio el mayor ejemplo, dando su vida por toda la humanidad. Por toda la humanidad, sin excepción de personas, dio su vida. Pero en su enseñanza también, con su sabiduría, con todas esas palabras que significan el amor de Él, en sus palabras tratando de alcanzar la humanidad de aquel entonces y la humanidad de ahora, en su oración pidiendo a su Padre por los que habrían de creer en adelante de Él, que fueran una cosa sola. Y bueno, si esa fue la oración del principio, ¿cómo medimos nuestro presente? ¿Estamos de acuerdo a esa oración del Señor Jesucristo, siendo una cosa sola en la humanidad? Creo que no. Hablan los hechos de la humanidad que no es así. Tenemos grandes organizaciones y doctrinas diversas que se oponen la una a la otra por las interpretaciones de los hombres. Pero según Dios, Él dio su palabra en el principio, dejándola para todos nosotros, para que sobreedifiquemos sobre esa enseñanza del principio, como muchas veces hemos dicho. Son los cimientos, los fundamentos
donde tenía que levantarse la iglesia de Cristo, y en este caso nosotros los gentiles, ser colocados en Cristo, en esa enseñanza que Él nos dejó. Bueno, debemos de colocarnos en Él, porque Él viene a buscarnos nuevamente, como Él lo prometió. Pero si no estamos en Él, si no estamos en la enseñanza que Él dejó, ¿nos llevará con Él? ¿Nos llevará? ¿O quedaremos tranquilamente creyendo que sí, cuando la Escritura nos muestra que no heredará el reino de Dios las divisiones, las disensiones, las enemistades, los pleitos, las contiendas, los celos, los bandos, todo lo que enclavó en la cruz el Señor Jesucristo y lo deshizo? Y si nosotros nos encontramos en esas obras que son las obras de la carne, no tenemos promesa para vida eterna. Todo lo contrario, no hereda el reino de los cielos, la promesa de vida eterna. Por eso es necesario una obediencia debida a su palabra, a medida que vamos entendiendo y Dios nos ayuda para salir, si entendemos que estamos separados de nuestro hermano sin ninguna razón de parte de Dios. No tenemos con qué justificarnos delante de Dios. ¿Qué diremos delante de su presencia en el día postrero? Yo era evangélico, yo era católico, yo era bautista, metodista, Señor. Pero no registra la palabra de Dios las organizaciones que los hombres han hecho. No existe en la palabra de Dios las denominaciones que los hombres han hecho. Existe la palabra que Él nos dejó para que nosotros creyéramos en Él, le aceptásemos como Salvador y Señor, no otra cosa. Eso tenemos que ver, que Él nos justificará si nosotros le obedecemos a su palabra, pero no nos puede justificar en lo que los hombres han presentado como de Dios y no lo es, que son los agregados dogmatismos agregados a la doctrina de Cristo, que fue lo que hizo o se hizo en cada organización para diferenciarse el uno del otro, agregó a la doctrina de Cristo. Como nosotros podemos ver, algunos creen en lugares, otros han enseñado a creer en la Virgen María como mediadora, en los santos. ¿Y dónde está eso en la Escritura? Otros guardan días diferentes, otros se abstienen de ciertos alimentos para diferenciarse de otros. Y así sucesivamente lo vemos. Aquellos que sabemos que es así porque hemos participado en diferentes organizaciones. Pero el Señor Jesucristo tenía prometida esta enseñanza, esta palabra de amor y de verdad, y nos llama a cada uno para que obedezcamos a su enseñanza, a su voz que está escrita, su doctrina para seguir. Él dijo que era el camino, la verdad y la vida. Él, no los hombres, no yo.
Él en su palabra, que es para todos en la misma manera. Eso es lo que tenemos que ver, que su palabra es en la misma manera para todos. Y vamos a estar leyendo para confirmar esta oración del Señor Jesucristo al apóstol Pablo en los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, donde también el apóstol cuestiona a la gente de la época y les escribe acerca de las cosas que ellos estaban haciendo que no era conforme a la doctrina de Cristo. En los Corintios capítulo 1, versículo 11 en adelante dice así: porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Dice el apóstol: doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, ¿no? Para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Bueno, tenemos en estos textos también claramente lo que este apóstol, hijo de Dios, discípulo del Señor Jesucristo, nos deja en su enseñanza, ¿no? Yo leí desde el versículo 11, pero pueden leer un versículo anterior, el 10, que en la misma manera siempre el apóstol exhorta hasta a que seamos una misma cosa, que no haya disensiones, y lo vamos a leer. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esto lo decía el apóstol Pablo hace 2000 años. Pero hoy vemos la realidad. Quizá no decimos yo soy de Pablo, de Pedro, de Cefas, de Apolos. No lo decimos, pero sí decimos yo soy, como dije hoy al principio, católico, soy adventista, soy metodista, soy anglicano, soy ortodoxo. Y así podemos enumerar a todas las religiones y organizaciones. Y el apóstol hace esta pregunta a aquella gente de la época y también a nosotros: ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo o alguno de alguna religión? No. El Señor Jesucristo fue el que lo hizo todo desde el principio, dando su vida, derramando su sangre y unió por su enseñanza a la gente de la época. Y el trabajo, vemos, de este apóstol y todos los apóstoles que trataron siempre de mantener la unidad y la enseñanza presente del Señor Jesucristo. Allí en el libro de los Hechos podemos ver claramente que ellos trabajaron para Dios y para el Señor, uniendo la gente de la época que pertenecía a sectas diferentes. Hoy, semejantemente, estamos como aquel pueblo judío cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo nacido de la Virgen María. Estamos con muchas diferencias, mucha oposición entre los religiosos, y bueno, es una situación que tenemos que arreglar, pero no humanamente, sino por Dios, por el cumplimiento, por el tiempo que ha llegado de parte de Dios, donde Él
prometió por su voz llamar a sus ovejas a su redil, diciendo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, que eran los judíos, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño. Eso es lo que están oyendo, apreciables hermanos, de la boca del pastor Aquiles siempre en sus enseñanzas, y también de nosotros que continuamos con el mismo sentido y el mismo llamado a todos los hijos y las hijas de Dios, para que dejen las divisiones, para que dejen las disensiones, para que dejen a los hombres y sigan a Dios, y sigan al Señor Jesucristo y su voz, que nos llama a todos por igual, que nos ama a todos por igual, porque Él no hace acepción de personas, no hace diferencia. Y estamos a las puertas del regreso del Señor Jesucristo, como siempre lo decimos, y debemos prepararnos, no dormir como los que no conocen a Dios, sino estar vigilante, como dice la palabra de Dios en esa parábola de las 10 vírgenes, que 5 estaban vigilando y velaban, y las otras no, la otra mitad no. Que el Señor Jesucristo cuando venga nos encuentre vigilando y velando por las cosas que Él dejó, por la enseñanza que Él dejó, que es el derecho que tenemos los cristianos, es el derecho que Él nos dejó en su palabra, que es su justicia. En ella tenemos los testimonios que podemos leer, los hechos que fueron en el principio, los hechos que dejaron para nosotros, para que nosotros los sigamos y los pongamos por obra, los hijos y las hijas de Dios. Así que estamos llamados a ser protagonistas en este tiempo y seguidores del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos, y los esperamos los días jueves a las 18 horas en Camino Maldonado 4940, y los días domingos también a las 16 horas los esperamos allí en Camino Maldonado. Vengan, no se queden, porque es el último tiempo. Y esto que ustedes están escuchando es una determinación de Dios, no es un capricho humano y una mentalidad humana. Está escrito todo lo que nosotros estamos hablando, y está la palabra de Dios que da testimonio, y el Espíritu Santo también. Dios los bendiga ricamente a todos, y será Dios mediante. Hasta la próxima noche con las enseñanzas y grabaciones del pastor Aquiles que nos dejó. Dios bendiga a todos.